Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Esos maravillosos invitados que tenemos esta noche, invitados de lujo, con un tema también de lujo, poco conversado, lo cual es bien interesante porque la idea es generar una conversación rica que podamos aquí compartir. El tema es víctimas y victimarios en un mismo espacio. Y bueno, todos de alguna manera estamos confinados a un espacio determinado. Y bueno, ¿quiénes son víctimas? ¿Quiénes son victimarios en ese espacio de confinamiento? Esta noche tenemos el placer de tener entre los invitados a Humberto Montes, quien es psicoterapeuta, máster coach profesional, conferencista internacional, consultor de empresas y autor del libro El triunfo del alma. Bienvenido, Humberto, y mil gracias por estar aquí con nosotros. Ludy Aguirre, coach de vida, psicoterapeuta de pareja y familia, representante de Latin American and Caribbean Coaching School, y está en Perú. Y Dalia Borregales, quien es miembro del board de ICF Capítulo Venezuela, es psicoterapeuta dentro del área psicocorporal. Así que tenemos aquí especialistas en diferentes ámbitos, cuerpo, alma, familia. Estamos bien rodeados, maravillosamente acompañados. Bueno, mil gracias gracias. Y la idea es que, por favor, vayan colocando ustedes preguntas dentro del chat también para, hacer esto un poquito también dinámico, entretenido y que sea parte pues, de esta conversación. Al final les vamos a pasar una encuesta de 2 preguntas nada más, así que si se me pasa por ahí, por favor, me hacen el llamado que eso tiene que estar presente. Bueno, entrando en materia, vamos a ver. En este momento, cuando estamos dentro del ámbito organizacional, de pronto buscando personal de selección, etcétera, y uno le pregunta a ese candidato, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la situación? Bueno, tú sabes, la situación país. Va uno y pregunta a la empresa, bueno, ¿qué tal? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo va la situación? ¿Cuáles son los avances y tal? Bueno, tú sabes, la situación país. Y si vamos en un chat dentro del condominio, aquello es todos los improperios que ustedes se pueden imaginar, no tengo yo que decirlo. Entonces, aquí va una primera pregunta. ¿Quién es víctima y victimario ante todo este panorama que estamos viviendo? Pregunta para quien quiera responderlo, cómo se sientan ustedes para conversar. Primero las damas, parece. Ok. Pues bajo ese enfoque, pareciera que la víctima es aquella persona que no puede, digamos, que hacer nada con esta circunstancia, ¿no? Que la circunstancia está fuera de nosotros, donde digamos que la resolución a eso lo ata, ¿no? Está atado de manos y no hay posible solución que dependa de él, sino que está asociado a una circunstancia externa. Y obviamente ante eso la víctima es una persona que está totalmente en estado de indefensión, ¿no? No puede hacer nada para salir de la situación que está viviendo. Entonces, Dalia, adelante, perdón. Sí, claro, es una percepción que tiene la víctima de que no puede salir de esa situación. De alguna manera, siendo objeto de un daño, de un agravio, de algo que está dándolo, y que de alguna manera lo está frustrando, que alguien o algo está ejerciendo sobre él algún tipo de acción. Acción es la de no puedo hacer nada, como tú decías, Ludy. Bueno, yo me suscribo a ambas interpretaciones. Para mí, la víctima es toda aquella persona que no pueda modificar una situación por sus propios medios, por sus propios recursos. Entonces, estaríamos en un ámbito doble, ¿no?
En el ámbito de las víctimas, que se sienten víctimas por su percepción, pero no lo son, son por elección. Y en el ámbito de las personas que son víctimas, porque están en un estado de indefensión total que no les permite moverse o salir de ese proceso en el que están viviendo por imposición externa. Entonces, dentro de ese ámbito, pues obviamente la gran mayoría de las personas, cuando Conchita nos decía esto, estamos inmersos en ese proceso de victimización, de autovictimización en función de nuestra sumisión, subordinación a factores externos que juzgamos no podemos trascender. Pero básicamente es un juicio, no es nuestra realidad, es nuestra elección. Es nuestra elección inconsciente en función de no encontrar los caminos, de no haberlos buscados y de habernos creído que somos víctimas, ¿no? Y estoy viendo aquí víctimas por elección y víctimas por indefensión. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Por elección o por indefensión? ¿Qué ventajas hay de estar dentro de ese víctimas por elección? El ser víctima también lleva consigo, digamos que una liberación de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad la tiene otro y asumir, cambiar esa posición requiere de algunos recursos emocionales que, bueno, que no siempre pues van a estar presentes, ¿no? Va a depender mucho del contexto familiar, digamos un poco de esos modelos y patrones que venimos aprendiendo en casa y en el entorno en el que nos hemos desenvuelto. Entonces, por supuesto, eso lleva una responsabilidad, lleva el asumir, el que salir de allí requiere aplicar acciones donde quizás haya que poner en práctica la valentía, el coraje, ¿verdad? El establecer un plan para ver dónde estoy y dónde quiero llegar, a dónde quiero llegar. Entonces, lleva consigo una cantidad de factores que requieren apoyo. Normalmente cuando estamos en posición de víctima, no estamos ahí por voluntad consciente, ¿no? Son procesos inconscientes que nos llevan a asumir esa postura como normal, como la postura que nosotros tenemos como válida y es la única opción aparente que se tiene en el momento, ¿no? Entonces las personas desde ese enfoque pues no identifican otras opciones. Digamos que algunos pues, casos son transmitidos de generación en generación y se repiten modelos constantemente. Sí, fíjate que yo creo que lo que caracteriza principalmente a la existencia de esa víctima y ese victimario es que primero que es una relación asimétrica, ¿ok? Es una relación donde uno detenta el poder y donde el otro es sumiso. Y el detentar el poder puede verse de distintos factores, la edad, el rol que juega, la fuerza incluso. Entonces, cuando hablas de cuál es el beneficio, habría que ver cuál es ese rol que está jugando esa otra persona, porque si estamos hablando de un niño, difícilmente podrá estar hablándose de un beneficio en el caso de él de permanecer como víctima. Lo que pasa es que en ese caso esa relación es tan asimétrica y además dependiendo de cuál es el rol de la persona que está ejerciendo ese abuso, porque de alguna manera la víctima siente que está siendo abusada, pues él tendrá o no los recursos para poder enfrentar esa situación. Entonces, para mí, el tema de víctima y victimario tiene que ver con lo relacional, con lo que está ocurriendo dentro de esa relación y con lo asimétrico que hay en ese encuentro de esas dos o más personas, pues. Uh-huh. Sí, el beneficio básicamente es que la víctima sin saberlo, o la mayoría de las víctimas sin saberlo, han creado en su identidad este rol o han fortalecido este rol porque básicamente es la forma en la que aprendieron a sobrevivir. Y la víctima dentro de su conciencia siente, cuando estamos hablando obviamente de las víctimas
que tienen poder para salir de este lugar. Este es el lugar que me corresponde y estando aquí es que estoy cumpliendo una función específica. Cada vez que he trabajado con personas que están en esta condición, cuando tienen ese punto de darse cuenta, ese clic, nunca habían pensado en que adentro de ellos está la semilla para transformar esta situación en algo diferente. No estábamos adaptados a una estructura, a un mecanismo, a un devenir de los acontecimientos en el que pensamos que las cosas eran así y que era normal ser así. Y me ha sucedido, o sea, con mucha frecuencia, personas que mi esposo es un alcohólico, mi esposo no aporta nada, yo soy la que aporto. Y mi esposo desde esta posibilidad, pero es que yo lo amo y yo no le puedo incumplir a Dios mi compromiso. Entonces, está en la estructura de creencias asumir que está bien, y sobre todo en una cultura como la que estoy ahorita, que es una cultura de alguna forma muy provincial aún, en donde la religión tiene un gran significado, todavía entonces las personas piensan que están traicionando al no romper ciertos acuerdos o al no emanciparse, porque básicamente el camino de la víctima es el camino de la emancipación, el camino del reconocimiento de su propio poder. Entonces es un temazo porque necesitamos descubrir que muchas veces somos víctimas y no lo sabemos, como cuando estamos en Venezuela y sentimos toda esa presión social, esa presión política y esa presión económica, y hacemos de nuestra identidad la queja cotidiana, hacemos de nuestra identidad el reconocernos como incapaces de transformar las circunstancias. Ahí hay un punto muy bonito y muy grande para explorar, porque hacemos de nuestra identidad la victimización sin saberlo. Hablamos de poder, de autoridad, y pregunto, ¿es que el poder, la autoridad, de alguna manera crea víctimas y victimarios? En algo, no digamos que lo crea como tal, pero que es como el entorno, es el ambiente propicio, porque es lo que decía Dalia, ¿no? Allí se establecen unas estructuras jerárquicas, pareciera, y entonces, claro, existe como que el que tiene el poder sobre el otro. Y al estar como en esa estructura jerárquica, pues se puede, digamos que, trascender la frontera, el límite de lo que viene siendo el respeto hacia el otro y llegar a lo que viene siendo el abuso del otro, pues por supuesto es un entorno que facilita, ¿no? el llegar hasta allá. Por supuesto, si adicional a esto hay otros factores, digamos que demográficos inclusive, factores ambientales y culturales que favorecen que las personas no establezcan límites, que no identifiquen esas barreras que le permitan defender esos derechos, pues lo van a ver como algo normal y van a tener la puerta abierta para llegar a través del poder a abusar de otros y va a ser como el camino natural de la violencia, ¿no? De la víctima y el victimario ahí. Bueno, con respecto a la pregunta de que si la autoridad generalmente tiene que ver con abuso, no, porque si, por ejemplo, nosotros nos vamos a las organizaciones, en las organizaciones están definidas los niveles de autoridad asignados. Está, mire, este señor es su supervisor, este es su jefe, y la manera que él detenta esa autoridad es lo que hace la diferencia en la relación que se establece entre él y su subordinado. Es una relación que tiene que ver con las asignaciones y las responsabilidades que tiene cada quien y sobre qué tienes tú ascendencia y sobre qué tienes control. Porque lo que está sucediendo en esa relación de víctima y victimario es que el control ha sido cedido completamente, cedido por aquello que estabas diciendo, Humberto, que yo no me doy cuenta que lo estoy cediendo, pero efectivamente yo estoy cediendo mi poder al otro. Y de alguna manera me estoy haciendo sumiso. No es que la autoridad tenga esa característica. Somos nosotros los que de alguna manera, sin saberlo, en muchos casos estamos
concediendo al otro. Otras veces sí lo sabemos, pero estamos parados en los beneficios que obtenemos con eso. ¿Ok? Bueno, hay un elemento bien interesante aquí y es colocarnos en la posición del victimario. Yo he tenido, o sea, dentro del proceso y de la experiencia que he tenido como terapeuta y como coach, he tenido la fortuna de trabajar con personas que han estado en la posición del victimario, asesinos, violadores. He hecho el trabajo terapéutico con ellos. Y lo más curioso es que algunos, no todos, son inconscientes de que están siendo victimarios. Para ellos, o por ejemplo, aquí en Medellín, el año pasado tuve la oportunidad de trabajar con la alcaldía y hacer un trabajo muy importante a nivel de muchachos de la calle que tienen antecedentes penales y problemas de drogadicción. Y para muchos de ellos, su mecanismo de supervivencia o su única forma de sobrevivir es convertirse en el victimario. Pero desde muchos, no todos, desde el nivel de conciencia, para ellos es transparente. No es algo que ellos objeten, que ellos cuestionen porque no conocen otra forma de hacerlo. Asimismo, para trasladarlo al tema del poder en el ámbito general, tal parece, y es lo que he visto como una norma general, que muchas de las personas que ostentan el poder son inconscientes de que se están convirtiendo en victimarios en función de sus acciones. Muchos son inconscientes. Y esto lo vemos trasladado, por ejemplo, cuando en el colegio a los niños les hacen bullying. El niño que hace bullying y la víctima del que le hacen bullying, para el niño es transparente. ¿Por qué? Porque su forma de percibir la realidad es a través de la agresión que ha visto de sus padres o del entorno en el que está inmerso. Entonces, lo curioso de este proceso de la víctima y los victimarios es que el que juzga eso es el que lo ve de afuera. En la mayoría de los casos, no en todos, porque hay víctimas que son bien conscientes que son víctimas y hay victimarios que son bien conscientes que también lo son. Pero estadísticamente mi tendencia es a pensar que muchas personas viven los roles de forma inconsciente. Sí, y voy a agregar algo más, Humberto, porque cuando dices los victimarios, las víctimas, y perdón, pero yo creo que así como comenzamos diciendo que todos nosotros en algún momento hemos sido víctimas, también nosotros en algún momento hemos sido victimarios, ¿ok? Porque habría que definir entonces qué es lo que pudiera etiquetarse o nombrarse como un abuso, ¿ok? Yo puedo decir, por ejemplo, que cuando una madre abusa de su poder en la relación con el niño y lo obliga a hacer algo que él no quiere, porque yo te quiero y eso es lo que tienes que hacer, estamos siendo nosotras victimarias de alguna manera. Y como tú lo dices, no es que yo lo sepa, pero eso es lo que yo aprendí en mi casa, que los niños tienen que obedecer a los padres, que se tienen que callar la boca, que no pueden expresarse. Y lamentablemente todo eso forma parte de una serie de acciones que pueden catalogarse como abuso, como uso de tu asimétrico, el uso asimétrico de tu poder. Del poder, sí, y efectivamente, tal cual tú dices, de ley, así es. Fíjate que, por ejemplo, acá, que en Pero el Perú, además, otra cosa interesante. ay, como que te Te perdemos. escuchamos un poquito entrecortado, Dalia. No. A ver. Perdón. No, pero no estaba hablando. Cierra tu video un momentico, Dalia, por favor. Cierra tu video para ver si se oye mejor, por favor. Ok. ¿Se oye? Sí, Perfecto. ahora sí. Decía que estaba ya escuchando a Ludis. Yo había detenido la conversación y estaba escuchando a Ludis. Te escucho. Ay, en una partecita te perdimos, Dalia. Sí, no, yo lo que estaba era afirmando que lo que tú comentabas acerca de las mamás o digamos que de los roles parentales que en algunas ocasiones efectivamente abusamos del poder y
promovemos quizás y aplicamos ese abuso con nuestros hijos, ¿no? Entonces, de alguna forma vamos creando y vamos fomentando en ellos ese quizás manejo inadecuado, ¿no? A nivel de conflictos, donde el modelo, obviamente, es la agresión, ¿no? Fíjate que hace un tiempo me llamó la atención, por ejemplo, que acá en el Perú los casos de feminicidio son de una cantidad pues importantes, ¿no? Entonces, en unos estudios que se habían hecho, se comentaba un poco que las más, o sea, digamos que las más violentas en este caso, pues eran las mujeres, ¿no? A diferencia de lo que pudiéramos pensar. Pero es un poco eso que decía Humberto, obviamente, como somos inconscientes y es lo único que vemos como nuestra realidad, pues lo vamos repitiendo y se convierte en nuestro día a día natural y normal. De hecho, preguntamos en muchas ocasiones si una persona que ha sufrido, por ejemplo, maltrato físico, ¿verdad? Le preguntamos si está siendo víctima de violencia familiar y te dice que no. Normal, pues son discusiones normales que tenemos en la familia. ¿No? Entonces pareciera esto como que no, aquí no es, eso es en otro lado, acá eso no ocurre en esta casa o en esta familia, es normal, no, son discusiones, nada que alterarse. Entonces, claro, aquello que ocurre con mucha frecuencia, que pareciera ser un tanto, digamos que repetitivo, se convierte en normal, ¿no? Entonces, lo vemos, es socialmente muy aceptado en algunos casos, ¿no? Claro, en casos extremos que... Por aquí Carlos nos comenta, realmente hay que tener claro que la realidad es neutra y la interpretación se la damos de acuerdo a nuestros propios principios, valores y creencias. Eso comenta Carlos. Gracias, Carlos. Hay una pregunta por acá. Dicen, al victimizarse, ¿se convierte en su propio victimario? Aunque suene paradójico. A Xiomara. Xiomara, esa es una muy buena reflexión. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, en mi libro, en El Triunfo del Alma, yo coloqué, la víctima es víctima de su propia victimización. Esa frase la recuerdo claramente, porque el victimizarse como hábito o el victimizarse como única opción, coarta la capacidad de la persona de ver otra opción de su emancipación. Y es perfectamente natural que caigamos en esa dinámica, porque somos inconscientes de nuestro valor y de nuestro poder personal. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Porque aquí tenemos otra pregunta. Carolina nos dice, ¿cómo podemos hacer los venezolanos que queremos quedarnos en Venezuela para transformar esa dinámica víctima-victimario con el gobierno? Bueno, es una pregunta, es la pregunta del $1.000.000, Carolina. Y la pregunta del $1.000.000 básicamente por una razón, porque no hay una respuesta única para ella. Si lo vamos a ver desde el punto de vista de mi zona de poder, pues la respuesta lógica es, lo que yo voy a hacer es construir desde mis manos y desde mi posibilidad lo mejor que pueda con los recursos que tengo, para poder llegar y trascender mis propias limitaciones en función de todo lo que afuera está sucediendo. Ya a nivel externo, a nivel macro, lo que estamos es en un escenario ya político. Un escenario político en el que la única respuesta es la lucha política, al que le corresponda a la política, ¿no? Al que le corresponda a la política. Pero es la pregunta del $1.000.000 porque no tiene una posible respuesta más allá de qué puedo hacer yo con los recursos que tengo. Si construirme una burbuja y convertirme en una influencia positiva para las personas a las que tengo acceso, enseñarle a creer a las personas, más allá de la adversidad de las circunstancias. Y hay algo que es muy, muy común. A cualquier país donde voy o he ido en los años anteriores, siempre encuentro que ese país, la percepción de la gente que está dentro del país, es que el país está en las peores circunstancias que ha estado nunca. Estando en Perú, estando en España, estando en cualquier lugar, siempre la percepción de la gente. Pero cuando nosotros llegamos y estamos en Venezuela,
o como una persona que vive en Venezuela, como nosotros, entramos, salimos de Venezuela y descubrimos que estas son condiciones que van mucho más allá, pero igual es la percepción, es la interpretación. Entonces, como lo decía Carlos, lo que dice Carlos es mi filosofía de la vida, la realidad es neutra, ¿sí? Y desde esa neutralidad yo hago una elección. Ahora, cuando estamos en el ámbito terapéutico o en el ámbito del coaching, que es lo que nos corresponde a nosotros, nos damos cuenta que ya desde esa neutralidad yo necesito convertirme en un agente de transformación de la misma para generar una neutralidad nueva, para generar una realidad nueva. Y que si yo me doy el permiso de ver diferentes opciones, pues voy a transformarla. La respuesta para el venezolano, la única en este momento es la supervivencia. La supervivencia es más que suficiente en este momento de lo que se está viviendo. Ahora, ir más allá ya le corresponde a los ámbitos o a las fuentes del poder. Y esa fuente del poder deben dar respuesta a esta pregunta: ¿qué es lo que se debe hacer? Muy bien. Y hablando de permisos, ¿qué permisos se tendría que dar una víctima? ¿Qué permisos se tendría que dar un victimario para generar cambios dentro de ese mismo proceso de decisión que ha vivido y que lo ha llevado a entrar en ese rol de víctima o victimario? ¿Qué permisos se tendría que dar? No sé si, bueno, no, ahí está Dalia, ¿no? Hola, sí, acabo de entrar, disculpa, no escuché la pregunta porque, bueno, aquí estoy en Trizal. Acabo de entrar, no escuché la pregunta. A ver, ¿qué permisos se tendría que dar, permisos entre comillas, la víctima y el victimario, para salir de esa posición existencial que de alguna manera está manteniendo en este momento, lo que fuera, y que, bueno, que está allí? ¿Qué permiso se tendría que dar para generar un cambio? Esto tiene que ver con lo que acababa de decir Humberto en este momento, porque ese proceso terapéutico en el que asiste o en el que pudiera estar asistiendo una víctima o un victimario, pasa justamente por reconocer y restaurar su poder y su control sobre sí mismo, sobre los recursos y sobre la posibilidad de cambiar las situaciones. Creo que ahí es donde estaría ese gran trabajo, que vaya reconociendo su poder. Eso significa trabajar con su autoestima, por supuesto, con el establecer límites, que sí, que no, o sea, aprender a decir que sí y que no es una herramienta súper valiosísima que pueden de lado y lado, porque fíjense que esta es una relación de dependencia, porque no existe víctima sin victimario. Entonces, en el momento que hay un cambio en uno de esos roles, automáticamente en el otro tiene que haber cambio, porque este no va a permitir. Por ejemplo, si la víctima comienza a poner esos límites, el victimario no va a encontrar la manera de. Entonces, para mí, de alguna manera pasa porque se restaura el poder, esa relación asimétrica se vaya haciendo similar, donde no haya esa diferencia. En el caso de nosotros que trabajamos con lo corporal, justamente buscamos el trabajo con el establecimiento de límites desde el cuerpo, ¿ok? Porque muchas veces es Dalia, te perdimos un momentito, mi amor, no te estamos escuchando. Creo que Dalia salió. Bueno, Humberto, o Ludi. Sí, bueno, Dalia hablaba un poco hablando de esos permisos, ¿no? Hay un permiso, no sé si llamarlo permiso, pero sí es un darse cuenta muy importante, y es la valía que tenemos todos los seres humanos, ¿no? El permitir valorarme,
pero claro, esos son procesos de darse cuenta que en ocasiones, lastimosamente, la gente tiene que llegar a quizás unos extremos, pero ¿qué necesitaría para salir de esos, bueno, de quizás más allá del círculo de la violencia, salir de ese proceso o de esa dinámica que se ha creado? Es un proceso que requiere tiempo y principalmente, digamos que hay unas actividades previas, ¿verdad? Que es el empezar a cuestionar si realmente requiere estar ahí, qué tiene que hacer para cambiar, ¿no? Nosotros hablamos un poco de lo que es la etapa de precontemplación, de lo que es ya donde lo voy negando, donde voy diciendo que no ocurre nada, ¿no? Que era lo que yo les comentaba hace un poco. La contemplación, que es el siguiente paso, donde ya la persona reconoce que quizás hay algo que hacer, ¿no? Que quizás hay algo que necesite cambiar de lo que está viviendo. Luego viene otra etapa, que es la etapa ya de preparación de ese cambio, donde ya la persona es consciente definitivamente de la situación que está viviendo, y pues ya luego viene lo que viene siendo pues la etapa de accionar como tal y el seguimiento, ¿no? Que viene siendo como que el último paso dentro de este proceso de cambio, y en muchísimas ocasiones pues las personas van a tener recaídas, ¿no? De hecho, yo he tenido clientes que han estado aproximadamente ya 2 años o quizás un poco menos separada de alguien que le ha generado algún tipo de violencia, inclusive física, y tienen la recaída, vuelven a estar allí porque de alguna forma ese placer que se genera con esos encuentros tan intensos, ¿verdad? Porque aquí se vive es muy alto nivel de intensidad a nivel emocional. Entonces, claro, eso genera adicción, ¿no? Que era un poco, o dependencia, lo que comentaba Dalia. Entonces, digamos que esa etapa de seguimiento es tanto larga, porque inclusive con 2 años podemos tener recaídas y hasta más, pero la gente requiere quererse, quiere valorarse, y por supuesto se trabaja la autoestima, pero son procesos densos y que llevan tiempo, pero son posibles, ¿no? Lo importante es que son posibles y que el primer paso es valorarte. A ver, Humberto, ¿cómo lo ves? Me encanta lo que dijiste. Miren, el permiso que se va a dar la persona, la víctima o el victimario, está determinado por un paso previo, y es que el desarrollo del ser humano, nuestro proceso evolutivo, está condicionado por muchas leyes, pero una ley bien bonita es la ley de la saturación. Solamente cuando nosotros estamos cansados de estar cansados y llegamos a ese nivel de saturación y estamos hartos de aprender desde el dolor, es que llega el punto de, ajá, ¿cuáles son las opciones? Si en mi rango de visión yo observo mis resultados y me doy cuenta que los resultados no son lo que yo deseo, lo que yo espero, ahí es cuando entra ese inicio de la saturación. Entonces, por supuesto, cuando vemos al victimario, una de las características centrales del victimario es que no escucha. El victimario siente que tiene la razón. El victimario siente que hace las cosas desde el punto de vista correcto, porque es su única forma y así sobrevive. Pues porque todo eso básicamente es por supervivencia. Los mecanismos de supervivencia los generamos en función de qué es lo primero que tenemos a la mano, ¿no? Lo primero que podemos tomar. Entonces, el permiso de escuchar en el caso del victimario y el permiso de creer en el caso de la víctima, porque son las dos principales carencias que tiene tanto el victimario como la víctima: creer y escuchar. Y si son el creer y el escuchar, ¿qué tendría que creer? ¿Qué tendría que escuchar? Que si creo y escucho, se puede generar un cambio y ver, o bueno, generar un paso hacia algo diferente. La víctima, creer en sí misma y creer que hay esperanza. Esas dos cosas. La esperanza es fundamental dentro de toda esta interpretación. Cuando tienes la esperanza, te permites entonces ver esa luz al final del túnel y caminar en función de esa luz. ¿Sí? La esperanza es lo que te da a ti la posibilidad de ver otras opciones. Sin esperanza no la hay. Entonces el creer como parte, a mirarte a ese espejo metafórico, real, y decir, ya va, ¿quién soy? ¿Cómo puedo hacer y salir de esto?
¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar? En el universo de las preguntas están las respuestas siempre. Y para el caso del victimario, el escuchar como resultado de la saturación, porque ya sus resultados no son los que él desea. Lo curioso es que el victimario va a ser victimario por siempre hasta que los resultados no le hagan ver otra opción, porque él tiene poder y mientras está en la zona de poder, tú no vas a cambiar. A no ser de que la vida te quite un hijo, a no ser de que la vida te quite el poder, a no ser de que la vida te enferme, a no ser de que la vida te movilice, que es lo que está pasando con la pandemia. Los seres humanos tenemos el poder sobre el planeta y no nos importa, como por ejemplo una cosa desastrosa que sucedió aquí esta semana en Colombia, que están aprobando el fracking, y el fracking es la máxima destrucción de los recursos. Están aprobando minerías en recintos sagrados de producción de agua. Y están haciendo eso. Entonces, está sucediendo algo. ¿Y qué hace la pandemia? ¿Qué hace la pandemia? Darnos el quieto. Quédense quietos, porque es que aquí necesitamos llegar a la saturación para poder entender que hay otra opción. Entonces, claro, me encanta este ejemplo porque lo vemos a nivel macro. Somos los victimarios del planeta Tierra. Somos los victimarios de los recursos. Y en función de ser victimarios, la vida nos está deteniendo. Ahí llega la ley de la saturación a jugar un efecto importante. Entonces, parece que lamentablemente solamente el victimario llega a escuchar cuando la ley de la saturación lo ha sacado de su rol de poder, de su zona de poder. Y ahí obviamente pues es que generan las acciones pertinentes. Excelente, Humberto. Dalia, volviste, por favor, abre tu micrófono. Perdón. Humberto, y eso que dices de que el victimario necesita escuchar es así, pero ¿sabes a quién necesita escuchar? A su propia víctima, porque si nosotros vamos a la historia de ese victimario, muy posiblemente él haya sido víctima. Yo creo que en el momento que tú como victimario te conectas con tu propia víctima, eres capaz, bueno, primero que estás escuchándote y estás reconociendo el por qué está esa situación siendo de esa manera. Y creo que cuando tú llegas a verlo, no es posible que vuelvas a ser victimario o por lo menos si lo vas a hacer, no vas a ser igualito, pues. O sea, cambia, y es porque yo lo he visto en el proceso de terapia. Hasta que tú no ves a tu propia víctima, a esa persona que fue agredida, a esa persona que fue abusada, en ti mismo, tú no eres capaz, es cuando vas a ser capaz de poder ver al otro, porque es que esto es una proyección, tú no estás viendo al otro, tú te estás viendo a ti mismo allá y lo que pasaba y lo que sucedía a nivel del inconsciente y lo que vamos viviendo, pues proyecciones, introyectos, y de alguna manera creo que la clave está en que yo me vea, escuche a mi propia víctima. Muy interesante. Bueno, les comparto que por aquí siguen preguntas y planteamientos. Voy a leerlos un poquito para ver qué dicen las personas que están aquí presentes. Por aquí dicen, esta pandemia nos despertó a la realidad de lo vulnerable que es la vida humana. De allí a sentirse víctima hay un paso. ¿Cómo fortalecer la autoestima y la confianza en vivir el presente? Otra pregunta, ¿podríamos hablar en algunos casos de victimización por conveniencia? ¿Vivir de brazos caídos esperando compasión? Muy interesante. ¿Cómo se acompaña a una víctima de agresión sexual, agresión psicológica? Otro comentario. Como ven, aquí tenemos para todo. Creo que lo que se requiere es tomarse el tiempo para analizar el entorno y trabajar en el autoestima y desde allí reaprender ciertas cosas. El tema en nuestro país, Venezuela, es que los jóvenes de entre 20 y 25 años no han visto algo distinto. Es por ello que rescatar muchas de las cosas pasa primero por cambiar la mentalidad
cambiar la mentalidad de los niños. Es por ello que la recuperación económica del país se puede dar en 2 o 3 años, pero recuperar la confianza y el autoestima de las personas requerirá al menos 2 generaciones. Pero siempre hay un punto de partida. La volvimos a perder, dice por aquí. Por aquí nos dicen, he aprendido que necesito... Vamos a ver por cuál... Ajá, por eso aquí tienen un abanico. Aquí nos dicen, he aprendido que necesito perdonarme por ser víctima y victimaria. Mira, eso me ha ayudado a estar mejor conmigo. ¿Por dónde queremos empezar estas respuestas que nos están, este colorido de preguntas? Profesora, puedo empezar por la más fácil. ¿Cuál sería la más fácil, Dalia? Bueno, creo que nosotros, no es la más fácil, pero sí que ya habíamos comentado algo de ella, que era la de los casos de victimización por conveniencia, que fue parte de lo que incluso Ludi había comentado sobre, bueno, es que cuando yo soy víctima no tengo que hacerme cargo de, ¿ok? El hecho de que yo ya no sea víctima, tengo que hacerme cargo de mi vida y eso a veces requiere de un gran coraje y de una gran valentía. Y no todas las personas o quieren o pueden. Ludi, te escucho. Sí, tal cual, Dalia, exactamente así, pues estos son recursos emocionales que pues no todos tienen, ¿no? Acá quizás también un poco para responder algunas de las preguntas que nos habían hecho, bueno, por ahí escribió Humberto, que sí, que efectivamente por aquí estaba, podríamos hablar en algunos casos de, bueno, no, este no era victimización por conveniencia. Aquí tenemos una pregunta precisa. ¿Cómo se acompaña a una víctima de agresión sexual, de agresión psicológica? Sí, bueno, claro, depende cada estilo, ¿no? Cada terapeuta aquí cómo lo lleve, ¿no? En mi caso, pues un poco, que soy psicoterapeuta gestal, pues les comentaba, digamos que el proceso, ¿no? Que iba desde el proceso de precontemplación hasta lo que viene siendo la contemplación como tal, la preparación, o sea, una cantidad de pasos acompañando a la persona para salir de esto, ¿no? Pero sí es un proceso que requiere tiempo, requiere mucho acompañamiento. Y bueno, lo que conversaba Humberto, yo creo que más allá de lo que nosotros podamos aplicar como coaches, es el que la persona mantenga ese tope, ¿no? Que tenga ese tope que le permita salir de ahí y llegar y valorarse y darse cuenta que tiene la esperanza y tiene la fe para poder dar los pasos que requiere y dejar atrás el ser víctima y el darse cuenta que puede asumir la rienda de su vida y que puede hacer de la situación que está viviendo un cambio fundamental, ¿no? En tu caso, Humberto, a ver cómo, desde tu lado, cómo acompañas a las personas, y sobre todo aquí tenemos un caso, por ejemplo, de abuso, ¿no? Abuso físico, abuso sexual, imagínate. Me gusta mucho esta pregunta porque tiene muchos matices, ¿no? Imagínense eso que yo me he encontrado con personas a las que primero necesito apoyarlas para que reconozcan su victimización, para poder que empiecen el proceso de sanación. Entonces, la victimización tiene varios matices, pero hay personas que, no, es que papá lo hizo, papá abusó de mí, porque eso era normal, o eso era lo que se hacía, o era lo que se debía. Y desde esa partida, imagínense partir de ese lugar con una persona que ha sido víctima de abuso sexual por su papá durante 12 años. Partir de ese punto para que la persona reconozca que eso es un delito, reconozca que eso no se le hace a un niño, reconozca que al niño hay que ofrecerle amor,
comprensión, educación y las mejores cosas. O sea, es todo un proceso, ¿no? Entonces eso depende de muchos factores. Voy a resumirles en puntos muy básicos que para mí son esenciales. Lo primero es el reconocimiento de lo que está sucediendo, el reconocimiento de lo que se vivió y el reconocimiento del dolor. Como decimos, como se dice en la terapia, en la psicoterapia gestal, hay que permitirle al dolor que sea dolor, es decir, permitir que la emoción que se sintió tenga un mecanismo de expresión y poder botar toda esa energía acumulada de frustración, de dolor y de rabia y permitir que eso ya en el ámbito y en el componente terapéutico pueda expresarse, pueda soltar, ¿sí? Desde el ámbito del coaching, ya el acompañamiento a una persona con esas características es un acompañamiento complementario a un proceso terapéutico, psiquiátrico o psicológico, obviamente de la herramienta del coach, que es la conversación. Esa catarsis le permite a la persona aliviar la carga emocional y entrar en un reconocimiento de sus posibilidades de reconstrucción de la identidad. Porque aquí el tema es que todo se fundamenta en cómo reconstruimos nuestra identidad después de la fragmentación del evento traumático. Porque nos fragmentamos literalmente cuando hemos vivido un evento de esas características. Y en el proceso de la reconstrucción de la identidad, pues necesitamos pasar primero, después de la catarsis, por la comprensión y por el perdón. El perdón es esencial dentro de todo este proceso. No el perdón como la justificación de lo que se vivió. El perdón como el reconocimiento que no podemos hacer nada con el pasado, pero sí podemos hacer algo con el presente. Y ese algo que hacemos con el presente es aceptación y comprensión y ver la virtud oculta en lo que pasó. Porque la virtud oculta en lo que pasó tiene un componente grandioso. Yo tengo clientes, personas que se han ganado el Grammy, empresarios que tienen empresas muy grandes, transnacionales. Tengo como clientes a reinas de belleza de Venezuela, personas que han tenido altos cargos en el gobierno de aquí de Colombia, por ejemplo. Y una de las cosas que las personas que han logrado cosas muy grandes han descubierto es que esa victimización en la que estuvieron en algún momento les ha servido como la catapulta para llegar al lugar donde han llegado. Entonces hemos construido desde el dolor. Y yo sé que no le pasa a ellos, a los que estoy mencionando, nos pasa a todos. Todos tenemos en esa historia ese dolor. Todos hemos sido víctimas y victimarios en algún momento. Y todos hemos utilizado como nuestra gasolina el dolor del rechazo, el dolor del maltrato, el dolor del abuso, el dolor del abandono, el dolor de la soledad. La hemos utilizado como ese gran combustible para estar donde estamos. Entonces, acompañar a una persona que ha vivido una experiencia de este tipo, estructuralmente no es muy diferente de lo que se hace en otros casos, pero depende del caso si se necesita, y esto yo suscribo las palabras de Olaya, que a mí me fascinan. A mí me fascina cuando él dijo eso. Nosotros necesitamos utilizar la ternura como ese gran recurso, para estar presentes, para ser el corazón, el alma, para convertirnos en esa persona a la que estamos acompañando, para convertirnos en ese ser que no juzga y en ese ser que está ahí incondicionalmente. Y la ternura, para responder esa pregunta tan importante, resumidamente, la ternura en el profesional es fundamental. Y esto es de lo que más me ocupa al principio en cada sesión. Ahorita en la pandemia he atendido un promedio de entre 4 y 6 personas todos los días desde que comenzó la pandemia. Y cada vez que me siento frente a una persona, para mí lo esencial es cómo estoy siendo en este momento frente a este ser y cómo me estoy convirtiendo en ternura, en amor, en aceptación y en reconocimiento de la grandeza del otro. Para mí es fundamental eso. Muy bien, Humberto. Las víctimas de abuso sexual Dalia.
No, estamos escuchando ese bien. recuerdo o ese hecho que está ocurriendo dentro de altísimo de lo que es el... ¿Se oye? Ahora sí, ¿Con el mejor. micrófono? ¿Será? Sí, ahorita se oye mejor. Ok, decía que en el caso de abuso sexual hay un altísimo componente corporal que tiene que ser tomado en cuenta, porque ese recuerdo, esa historia o ese abuso se vivió básicamente a nivel del cuerpo con una representación mental, que es lo que comentaba Humberto. Cosas que se da cuando hay abuso sexual es que hay esa fragmentación entre cabeza y cuerpo. Mi cuerpo es el que está, ¿qué es lo que hay detrás? Mi cuerpo es el que está siendo abusado y yo lo que hago es, de alguna manera, me salgo de ese cuerpo, me voy a ese espacio de mi cabeza nada más y eso que esté ocurriendo abajo, eso no está ocurriendo conmigo. Entonces el gran trabajo a nivel corporal que nosotros solemos hacer es esa reconexión, esa recuperación de la identidad, pero la identidad desde todo punto de vista, incluido la identidad corporal, el fortalecimiento del yo de esa persona, la posibilidad de establecer nuevas relaciones, ¿ok? Porque conozco relaciones desde este cuerpo de una manera, ¿cómo voy a entrar en nuevas relaciones? ¿Con qué cuerpo voy a ir? Entonces, primero es ese fortalecimiento a esa identidad, a ese yo de esa persona, a que reconozca su cuerpo, a que pueda aprender a trabajar, a tratar con gentileza ese cuerpo. De acuerdo contigo, Humberto, o sea, el trabajo con estas personas es de muchísima ternura, de muchísimo cuidado, porque nosotros tenemos que estar muy, muy atentos a no reeditar involuntariamente esos traumas. Te estamos yendo muy Si mal, Dalia. nosotros en algo creemos... Uy, creo que eso no fue Dalia. Seguridad, protección y acompañamiento. Okay. Listo. Gracias, Dalia. No sé, y bueno, ya va acercándose el momento de cerrar este espacio. Queremos que por favor coloquen en el chat qué temas les gustaría a ustedes que tuviéramos en estos momentos de encuentros y actualidad. Que, bueno, nos brinden ideas de qué les gustaría escuchar para nosotros ir propiciando esos espacios. Y bueno, y por favor no se retiren porque al final tenemos una pequeñita encuesta de nada más que 2 preguntitas para hacerle a todas las personas que gentilmente han asistido. Y para cerrar, una pregunta por acá. Para ese coach que hace poco se ha graduado, que está iniciándose en esos pasos de conexión con otros, etcétera, ¿cuál sería la mejor forma que podría abordar a un cliente que tenga alguna de estas 2 posiciones existenciales? ¿Qué les recomiendan ustedes desde ese bagaje de experiencia, de conocimiento, a esos principiantes, a esos iniciadores? Tienen trabajo. Sí. Pues en este caso, digamos que tener clientes que estén en estos casos de víctimas o victimarios sería sumamente retador, ¿verdad? Es importante
trabajar, al menos mi recomendación, apalancarse un poco con todas las técnicas de programación neurolingüística, por ejemplo, en estos casos, resulta bastante útil entrar en lo que viene siendo el anclaje, ¿verdad? Acompañar a nuestro coachee a salir de estos procesos difíciles mediante la ternura, como comentaba Humberto, mediante bastante empatía, rapport. Acá, si estamos recién graduados de coach y empezamos a trabajar con este tipo de clientes, pues yo creo que va a ser sumamente positivo porque vamos a poner en práctica de una vez nuestra mejor escucha, nuestra mejor rapport, empatía para de verdad transmitir eso que nuestro coaching necesita en estos casos de violencia, en estos casos de víctimas y también inclusive del victimario, porque es una persona que requiere atención, que requiere acompañamiento desde la ternura para que, como también comentaba Dalia, pueda encontrar su yo abusado en algún momento y sacarlo de allí, aplicar la línea del tiempo en el tema de la creencia de cada persona. En este caso también es súper potenciador. Al menos esas serían mis recomendaciones. Acá el super experto Humberto, a ver qué nos dice, no sé, y Dalia, por supuesto, que tiene... Lo que pasa es que yo siempre tengo en mi vida el conflicto, como enseño coaching todo el tiempo, siempre tengo que estarme dividiendo en dos, ¿no? Entre el Humberto terapeuta y el Humberto coach. Entonces para darle una respuesta desde el coaching necesito retomar las herramientas básicas. Lo primero es, la respuesta siempre está dentro de la persona, o sea, la respuesta siempre está dentro del ser. Y lo siento que todos dentro de en las sesiones que estamos trabajando, siempre vamos a trabajar con víctimas y con victimarios. Lo primero es la legitimación del otro como un legítimo otro. Lo segundo es esa escucha activa y el parafraseo. Si pudiésemos ir un poco más allá, hay algo que le funciona muy bien a los victimarios y es el role-playing, el que la persona se dé cuenta a través de colocarse en la posición del otro, lo que el otro siente con lo que él le ofrece. Y eso es lo que más le ayuda a un victimario a darse cuenta en dónde o qué es lo que está haciendo, qué es lo que le está ofreciendo al otro en función del maltrato que para él es inconsciente. Ajá, y entonces una pregunta sería, ¿cómo sería si a ti te dijeran eso mismo que tú le dijiste al otro? ¿O cómo te sentirías si a ti te hicieran eso que tú le hiciste al otro? ¿En qué ámbitos de tu vida te ha sucedido eso? Preguntas de ese tipo le llevan al victimario a reconocer, a darse cuenta, a ver que no es inocente. Porque muchas veces jugamos a ser inocente. Por ejemplo, el tema de la evasión de impuestos. Voy a colocarle un tema muy común, porque estoy a punto de hacer una declaración de impuestos. Entonces yo puedo victimizarme en función, ¿por qué el gobierno me cobra lo que me cobra? ¿Por qué yo tengo que pagar estos impuestos? ¿Por qué tengo que pagar estas multas? Cuando es la ley del país en el que tú estás. Entonces te estás victimizando frente a algo que es una responsabilidad ciudadana. ¿Ven? Te estás victimizando frente a eso. Y la pregunta para este individuo es, ajá, ¿te has dado el permiso de estudiar los alcances del tema tributario de tu país? ¿Te has dado el permiso de descubrir por qué no planificaste con anticipación este evento y organizar tus finanzas en función de eso? Bien, entonces, para el victimario esa sería como la ruta, ¿no? Que se ponga en la posición de lo que el otro está haciendo. Ahora, para la víctima es llevarlo a conectarse de qué forma se trata a sí mismo. Y en función de observar la forma como se trata a sí mismo, de cómo se ve a sí mismo, esa persona puede descubrir qué es lo que es aceptable, qué es lo que no es aceptable, qué es lo que está pasando y cómo se da cuenta él que está cayendo en ese, o que está siendo víctima, ¿sí? Pero básicamente lo que hace la víctima es la forma en la que la tratan a él, es la forma en la que se trata a sí mismo. Es la tendencia.
Es la tendencia. Me doy lo que me dan. Doy lo que me dan. Esa es la tendencia. Hacer consciente a la persona de esta dinámica es esencial dentro del proceso. Es esencial dentro del proceso. Muy bien, gracias Humberto. Dalia, ¿qué nos comentas por acá? Tienes el micrófono cerrado, Dalia. Ah, ¿por aquí me oyes? Ajá. Sí, sí te escuchamos. Sí, ahora sí Ok, te oímos. Ok, bueno, entonces muy rapidito. Creo que el coach, para poder trabajar, primero tiene que reconocer que tiene los recursos, tiene que, de alguna manera, si voy a trabajar su víctima y victimario, remito al ser del coach, primero haber revisado en mí mismo ese tema del víctima y victimario. Por aquello de las competencias ICF, el ser, hacer, conocer, bueno, dentro del ser, está como una grandísima herramienta a partir de la cual él va a poder acompañar a otros el conocer su propia víctima y victimario. Ética en ese proceso, el conocimiento, la empatía para poder entonces trabajar con el otro desde cada una de esas posiciones que comentaban tanto Ludi como Humberto. Gracias. Gracias, Dalia. Bueno, ahí está llegando el momento de despedirnos de este espacio. No queremos despedirnos, no se vayan por favor sin contestar las preguntas que nos va a colocar por aquí Tania. Creo que es así, Tania. Tú las colocas por pantalla y van saliendo para que las contestemos. Dame un minuto que me acaba de jugar sucio. Ajá, tranquila, tranquila. Bueno, quiero aprovechar este espacio para darle las gracias a los tres por tan rica conversa, por temas tan interesantes y traerlos realmente en una forma, bueno, clara, precisa, llana, accesible para todos los ámbitos, porque de hecho se trata de invitar a personas que de pronto no conozcan acerca del tema, pero cómo se maneja o qué se podría hablar acerca de eso y reconocernos posiblemente en algunos de esos espacios de víctimas o victimarios y bueno, qué podemos hacer al respecto. Por aquí nos contesta Carolina, excelente, me encantó. Gracias, Ludi, Dali. Y mi master coach, Humberto. Antes que cerremos, yo, por si acaso se vuelve a salir esto, yo aprovecho para agradecer a a mis compañeras, a Ludi, no tampoco, gracias, y también a todos nos estuvieron acompañando, preguntas maravillosas, profundas, y que hicieron la conversación muchísimo más amena. Gracias a todos entonces. Conchita. Ajá. Fíjate a ver si tienes ahí el icono de Paul para que la lances. Ok, ahí. Ahí la lancé. Ahí la lanzaste, vamos a ver si nos llegan. ¿La están viendo? Sí, ya están contestando. Ok, excelente. Sus respuestas son sumamente importantes porque van a servir de insumo para lo que vayamos haciendo, cómo lo vamos haciendo, ¿verdad? Y ir haciendo los ajustes. Estamos todos aquí en un proceso de aprendizaje y yo quiero darles las gracias por ser parte de ese aprendizaje de todos que, bueno, estamos en esto. Gracias a ti, Conchita, gracias a todos.
Yo también estaba súper encantada de estar en este espacio, especialmente con Dalia y por supuesto con Humberto, el consentido de la noche. Muchísimas gracias y nada, pues esperamos seguir compartiendo en estos espacios y sumando cada día más, más participantes, ¿verdad? Yo creo que es importante que en todo el mundo pues las personas se integren y aporten desde estos espacios que son tan nutritivos. Bien. Bueno, creo que han contestado todo. Damos las gracias. Buenas noches, que tengan dulces sueños. Y bueno, será hasta la próxima vez y los invitamos a todos para que pasen la voz de lo que estamos haciendo aquí y sigamos todos colaborando para seguir creciendo y conociendo y co-creando juntos. Mil gracias por toda la asistencia y colaboración que han tenido en este espacio. Gracias a todos. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. Chao.